Universidad de Acambú presenta de la Cátedra Arte y Literatura un documental dedicado al romanticismo social en Venezuela, la literatura de dictadura y la vanguardia. Conoceremos a sus autores, las obras más resaltantes y sus aportes a la literatura. Viva Venezuela, mi patria querida. Venezuela, país con una extensa variedad de paisajes, con una riqueza en flora y fauna, sin olvidar el privilegiado clima tropical. Detrás de toda esta belleza natural existe una historia que llevó al desarrollo de una sociedad en el ámbito social y literario. El romanticismo social fue una tendencia que reveló una nueva manera de interpretar y juzgar los hechos históricos y sociales, agregándoles también la imaginación y la sensibilidad. En Venezuela fue un movimiento que dominó la literatura, ya que fue el primer género literario de importancia. Se desarrolló en Venezuela a mediados de los años 1800, de la mano de los autores Juan Antonio Pérez, Juan Vicente González y Simón Bolívar. Luego de la independencia, la literatura venezolana empezó a diversificarse y comenzó a evolucionar rápidamente en la época de Juan Vicente Gómez. El comienzo del siglo XX se vio en el desarrollo de varios escritores, novelistas y poetas de importancia, como lo fueron Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos y Arturo Slar Pietri. Juan Antonio Pérez Bonalde, poeta venezolano considerado por la crítica como el máximo exponente de la poesía lírica del país, del romanticismo y uno de los precursores del modernismo. Entre las obras más resaltantes se encuentra la de poemarios, estrofas en el año 1877 y ritmos en el año 1880. Sus traducciones de mayor importancia son El Cancionero en el año 1885. Juan Vicente González fue un periodista y escritor venezolano. Se le considera como el primer escritor romántico que tuvo Venezuela en el siglo XVIII. Escribió la biografía de José Félix Rivas, un texto de gramática, uno de historia de Venezuela y el de historia universal. Él lo escribió estando preso, sin más recursos que su prodigiosa memoria. Este continente está esperando por un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. Simón Bolívar, militar y político venezolano, no solo fue un gran estratega, militar y político, que llegó a liberar a tantos países en Latinoamérica, sino también fue un ensayista y, si se quiere, hasta poeta. Solo habría que revisar algunas de sus cartas. Su prosa siempre fue fina y enérgica. Por medio de ella ejerció un poder humano de gran envergadura, en lo real y en lo teórico, a tal punto que su pensamiento escrito sigue brillando en el tiempo, se mantiene vigente y ha sido guía para muchas personas que buscan el bien y la justicia. La obra verdaderamente literaria, cargada de gran belleza escrita por el Libertador, fue Mi Delirio. El principio fundamental del romanticismo es la búsqueda de exaltación de las pasiones en todas sus obras. El romántico se concibe como un ser libre, el cual se manifiesta como un querer y un ser y un buscador de la verdad. No puede aceptar leyes o ninguna autoridad. Expresa libre y con mucha sinceridad su mundo interior, su yo personal, su ego, emociones, sentimientos, anhelo. Pone mayor pasión antes que la racionalidad.
y encarna más vivamente en el espíritu nacional. En la dictadura de Juan Vicente Gómez salieron a relucir los géneros que tienen una mayor producción al comienzo del siglo, entre los cuales se encuentran la novela y el cuento. Las principales obras literarias y autores venezolanos se encuentran Doña Bárbara, en 1929 de Rómulo Gallegos. La obra más significativa de este género, a la cual seguirán, fueron Cantaclaro en el año 1934 y Canaima en 1935. Ya en 1925, Gallegos, con La Trepadora, hizo un análisis de la sociedad de la época, planteando también el problema del mestizaje y de la lucha de clase. Pero es con Doña Bárbara que alcanza el éxito que hará de él el más destacado autor de nuestra literatura. Entre otros autores podemos mencionar a José Rafael Pocaterra. En su juventud publica 3 novelas que son Política Feminista, Vidas Oscuras y Tierra del Sol Amada. Pero su mejor producción de estos años transcurridos en las luchas políticas, con algunos años pasados en las cárceles venezolanas, son los cuentos grotescos y memorias de un venezolano de la decadencia en el año 1927. Una crónica alucinante de la vida de un venezolano en la época gomecista, entre cárcel y conspiración, dolor y desesperanza. Arturo Uslar Pietri, con su novela histórica Las Lanzas Coloradas, en el año 1931, ambientada en la época de la Guerra de Independencia, ya se aleja definitivamente del regionalismo imperante, abriendo el paso a las nuevas tendencias vanguardistas. El vanguardismo fue la revolución más radical que sufre el arte y la literatura en su historia. Esta tiene lugar alrededor de 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial, que van de la mano con los avances tecnológicos y los amplios conocimientos históricos que inauguran un nuevo modo de ver la literatura, y también ver cómo se caracterizaban los poetas y cuáles eran su estructura y formas que le daban al poema. Ellos introducían referencias a través de la vida moderna y el desarrollo, los modos de vida, las preocupaciones, los miedos, entre otros. Uno de los novelistas destacados y hombres de Estado venezolanos fue Rómulo Gallegos, quien estuvo en la primera generación literaria que se dio en el siglo XX. Se le considera la figura esencial de la narración corta venezolana por sus cuentos grotescos de 1922, sus novelas Vidas Oscuras 1916 y La Casa de Ávila en 1946. Estas 3 se encuentran entre las mejores que él escribió. Y pues la poesía del mismo periodo la encabezaron los miembros de la generación de 1918. Entre ellos se destaca Andrés Eloy Blanco, quien obtuvo innumerables galardones por sus obras literarias, alcanzando el éxito tanto dentro de sus fronteras como fuera. Y es así como el vanguardismo a través de los años fue adquiriendo una solidez, tal cual que ha llegado a considerarse entre los más destacados en el mundo occidental. El hecho de poder extenderse hacia el nuevo mundo ha logrado que pudiese aumentar no solo en su radio de acción, sino enriquecerse con los aportes americanos que ha dado la literatura castellana. Luego de haber hecho mención de cómo el romanticismo y el vanguardismo se fueron formando y cuáles fueron algunas de sus características como corrientes literarias, arriba un pensamiento bastante positivo acerca del tema, tomando en cuenta que fue una corriente que tuvo, y sin duda alguna, de exponente a Pérez Bonal, y que si no fuera por su influencia en el romanticismo, no sería lo que hoy en día conocemos como un pensamiento totalmente mágico, ya que las corrientes que le continúan poseen una ideología totalmente nueva.
En la actualidad, aún las famosas obras como por ejemplo las de Simón Bolívar continúan siendo renombradas y apreciadas por la población en general. Para dimensionar sus alcances, conviene referir al contexto histórico y político de los estos profundos cambios políticos y económicos y sociales de la sociedad que posee la época, que son los que influyen en la conformación de este movimiento. Por ende, se puede decir que gran parte de estos movimientos surgieron del deseo de expresar sentimientos tan profundos que arraigan el alma,